el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Bueno, en esta ocasión quiero compartirles una nueva meditación y para ello me gustaría poder orar juntamente con ustedes. Un momento. Padre, muchas gracias por permitirme estar una vez más delante de ti. Pedirte, Padre, por favor, que nos guíes en lo que vamos a compartir. La verdad es que quiero rogarte que tú puedas hablar a cada corazón y pedirte, Señor, que también me des la gracia de poderse llegar a esta bendición. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En algún momento me doy cuenta que el buscar a Dios, de andar con Dios, se vuelve una carga. ¿Por qué razón? Porque tal vez en el caminar nos cansamos o buscamos a Dios como que no hay una respuesta instantánea. Hoy en este tiempo, en esta nueva generación, en este siglo XXI, la verdad, toda la gente quiere las cosas muy rápidas. No sé si se han dado cuenta de ello, pero así es. Todos, y como que también así funcionan, ¿no? Y las cosas, por ejemplo, todo es rápido, es ya. Entonces, toda esta situación hace que cada uno cuando busca a Dios, yo veo que lo que hacemos es que también Dios, de esa misma manera, pues se acomode hacia nuestro diario vivir, ¿no? Que nos conteste ya. Pero tengo la vida de un hombre que realmente me impacta y espero que lo haga también con usted, de que vale la pena andar como Él desea que andemos. Creo que es mejor andar como Dios quiere que andemos y no como nuestra sociedad lo demanda o como nuestros tiempos lo demandan. Entonces, quiero con ustedes leer un momento y reflexionar con ustedes la historia de un hombre llamado Simeón. Quisiera que podamos abrir Lucas capítulo 2, versos 25 a 35. Para ello yo lo leeré, dice así: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tus palabras, conforme a tu palabra, porque has visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José, su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esta es la gran historia de este hombre llamado Simeón. Sucede que José y María habían ido al templo con el niño, ¿no? Hasta ese momento, después del nacimiento de Jesús, habían pasado 40 días exactamente.
¿Por qué? Porque en el octavo día, ¿no? Eh, el nacimiento de Jesús, sobre todo, tenía que ser circuncidado. Entonces, antes de este tremendo encuentro entre Simeón y Jesús, una de las cosas que sucede es que Jesús pasó la ceremonia de la circuncisión. Posteriormente, María tenía que purificarse 33 días, ¿no? Más sumado los días son 40, ¿no? 40 días aproximadamente tenía que estar. Esa es la ceremonia de la purificación, ¿no? Que María lo tiene. Y Jesús tiene que luego posteriormente ser llevado, ¿no? A Jerusalén, al templo, para ser dedicado. Entonces, todo eso había pasado y justo en ese momento cuando Jesús está yendo a ser dedicado, ¿no? Alguien muy especial llega. Y de eso nos relata estos versos, ¿no? Por eso dice, he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, ¿no? ¿No? Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. ¿Qué nos menciona esto? Que este hombre, antes de conocer a su amado Mesías, cual era muy esperado en ese tiempo, ¿no? Este Simeón había dedicado su vida a Dios en buscarle. Este Simeón estaba constantemente ahí en el templo haciendo sus oraciones. Dice que él era un hombre piadoso, justo, ¿no? Y esto nos muestra que él era muy ferviente y sincero adorador, ¿no? Po- para- por lo cual nosotros notamos ello. Entonces, aquí podemos notar algo muy interesante para que cada uno pueda aprender a ver a su Salvador, ¿qué debe hacer? Y creo que son pautas que creo que necesitamos rescatar. Una de las cosas que Simeón nos muestra en este verso es que él era un hombre justo y piadoso. Cuando hablamos de justo y piadoso, ¿a qué se refiere? Entonces, esto quiere decir que Simeón era un hombre, ¿no? Que tenía una conducta, ¿no? Que se ajustaba a lo legal, a la razón y a la justicia. Esto significa que era una persona imparcial, objetiva, honesta y trataba a los demás por igual. Esto muestra que este hombre justo tenía una buena actitud hacia las personas. Entonces, ¿qué debemos tener nosotros? Como Simeón, si decimos que buscamos a Dios, ¿no? Deberíamos tener esa actitud, esa conducta. Ahora, yo noto, esto es antes de encontrarse con el Salvador, antes de encontrarse con el Mesías. En cambio, nosotros, nuestra ventaja, ya nos hemos encontrado y creo que eso debería ser algo bien claro para nosotros, de ser justos. Entonces, la justicia también, ¿no? Algo que nos ayuda es estar bien con todos, ¿no es cierto? Comenzando de casa, comenzando ahí con la pareja, los hijos, ahí en la iglesia. Entonces, eso debería mostrarse. Este hombre así lo había mostrado, ¿no? Otro aspecto que también menciona aquí, un hombre era un hombre piadoso. Un piadoso era una persona que demostraba su actitud, ¿no? Muy linda con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Simeón era un hombre que se esforzaba en mantener con mucho cuidado su relación con Dios, su relación hacia su actitud hacia la palabra, ¿no? Se nota que este hombre era muy cuidadoso con estar en oración, con estar estudiando, leyendo la palabra, no estar escudriñando de la venida de Jesús, ¿no? La venida del Mesías que él esperaba. Entonces, aquí encontramos algo muy bonito. Simeón nos da un ejemplo de vida justa y piadosa. ¿Esto qué significa para nosotros? Una vez que decimos que andamos con Dios, deberíamos, creo, mostrar como una evidencia en nuestra vida esto de estar bien con todos, de estar bien con todos, de ser imparcial, de ser objetivos, de ser honestos. ¿Se acuerdan que les dije que es lo que significa ser justo? Y el otro, de cuidar, ¿no? Su relación con Dios. ¿Cuán cuidadosos somos nosotros en nuestra relación con Dios? Yo creo que a veces somos muy, perdónenme por decir esta palabra, sin ofender a los comerciantes, pero somos muy comerciantes. Siempre estamos queriendo eh, mm, tratar de eh,
hacer oferta y demandas con Dios, ¿no? ¿De qué manera? Por ejemplo, Señor, tú me entiendes, ¿no? Yo no puedo buscarte hoy, tengo que apurarme, listo, ¿no? Y nos vamos. Y no hay esa relación constante con Dios, ¿no es cierto? O sea, a veces nuestra relación con Dios es cuando le necesitamos, cuando estamos en problemas, cuando estamos en enfermedad o cuando estamos en aflicción. Y eso creo que no está bien, no está bien. Aquí este Simeón nos enseña que realmente él no negociaba los tiempos con Dios, ¿no? Por causa de su afán. Entonces creo que ese es nuestro mal de este tiempo, no en todos, pero en una buena mayoría de los creyentes, que a veces somos muy negociantes, negociamos con Dios, pero siempre inclinado a nuestro beneficio y no al hacer la voluntad de Dios. Entonces, por favor, seamos hombres y mujeres justos y piadosos. Otra característica que también nos menciona en el verso 25 dice, esperaba la consolación de Israel. Interesante. ¿Qué esperaba? La venida de su Mesías. Simón era un hombre que buscaba, ¿no? A Dios y esperaba la venida de su Mesías. Ustedes saben bien que en esos tiempos los fieles creyentes entre los judíos de Israel creían en la primera venida de Jesús, en la primera venida del gran Mesías. ¿Por qué? Porque ellos hallaban una esperanza, ¿no? En, como consuelo en esa persona tan importante que les iba a hacer descansar. Ahora, para nosotros, no es que han de venir, aunque dice la palabra nos habla de su segunda venida, pero yo creo que ahora la gran ventaja es que nosotros ya lo tenemos. Jesús ya está en nuestro corazón, ¿no? Y a través de su Espíritu dice que Él nos ministra, cosa que este Simeón no lo tenía. Pero aún en ello, él se había empeñado en buscar a Dios y esperar su venida. ¿Cuántos de nosotros estamos empeñados a buscar y esperando la segunda venida de Dios? Creo que a veces estamos tan metidos en nuestra vida cotidiana, que tal vez todo, por todas esas, por todas esas ansiedades, esos afanes de la vida, creo que a veces muere esa semilla de poder buscar a Dios. Pero una de las cosas que yo puedo decir es de este Simeón, y una de las cosas que nos enseña es que si él realmente buscaba a Dios para esperar, ¿no? Una de las cosas que nos muestra es que el anhelo que tenía Simeón, la paciencia que tenía para esperar la llegada de su Mesías, realmente estaba bien incrustado en su mente y en su corazón. Y eso nadie lo podía mover. Ahora yo le pregunto, querido hermano, ¿la venida de Dios está así para usted? Jesús que vive en su corazón es así, es un anhelo esperado, es una esperanza de vida que usted no lo negocia con nada o sencillamente está descuidado y ahí está arrinconado. No lo sé cómo esté, pero aquí hay una gran lección que nos enseña Simeón de poder tener ese corazón, de poder valorar su venida y estar con él. Marcos 15:43 nos muestra otro personaje muy importante que era de ese mismo timbre, podemos decir, ¿sí? Estoy hablando de José de Arimatea. Y dice así, y nos da esta luz, diciendo Marcos 15:43, dice, a ver, voy a leerles el verso 22. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Qué interesante. José de Arimatea era otro hombre que amaba el estar cerca de la presencia de Dios. Él dice, esperaba el reino de Dios, había conocido a Jesús y cuando supo que Jesús era ese rey de ese reino, él se dio con todo. Y aquí notamos una clara evidencia de José de Arimatea. Miren lo que dice. Él como un noble entra donde Pilato y dice, vino y entró osadamente a Pilato. Wow. Nadie podía hacerlo, pero él
movido por ese amor, movido por ese fuego ardiente de su corazón al buscar a Dios, se nota que él aún arriesga su vida. Sus discípulos no lo habían hecho eso, que personas que habían estado con él, pero este discípulo que también de alguna manera se había considerado el discípulo de Jesús, tal vez no muy cercano, pero estaba demostrando su amor, una espera de aquel que realmente es muy lindo, Jesucristo. Pablo también nos alienta a que vivamos de la misma manera. En Tito, capítulo 2, verso 11-14, nos muestra qué importante es esto de esperar a Dios, esto de poder consolarnos, de poder anhelar estar con Dios. Yo no sé cómo es usted, pero muchas veces creo que en esa área muy fallamos, ¿no? Porque no nos desesperamos por estar con Él. No somos desesperados, más creo que somos muy descuidados. Pero a ver, veamos qué nos dice Pablo en Tito 2, 11-14. Dice de esta manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué lindo. ¿Qué nos está diciendo en otros versos? Que por la gracia de Dios, ¿no? Por la gracia de Dios, nosotros renunciamos a esa vida vieja. Por la gracia de Dios, nosotros nos dedicamos a buscar a Dios con ese empeño ferviente. Que nosotros, por la gracia de Dios, eh, aguardamos la venida del Señor. O sea, toda persona que esté experimentando la gracia de Dios, según Pablo, nos muestra que realmente ahí está, no pasivamente, quietamente, sino está constantemente moviéndose, cuidando su búsqueda de Dios. Entonces, queridos hermanos, necesitamos este tiempo aprender de Simeón y de José de Arimatea, y como también Pablo nos recomienda, a que nosotros podamos buscar a Dios, nosotros podamos renunciar a esa vida vieja y podamos anhelar fervientemente su venida. Aún yo me animo a decir, la, la presencia que ya está en nosotros y la segunda venida que Jesús nos demostrará prontamente. Volvamos a Lucas, y Lucas nos sigue enseñando algunas verdades que son muy preciosas en este momento. Luego nos dice en el verso 25, ya que este Simeón era un hombre justo y piadoso, era un hombre que le gustaba esperar la consolación de Israel. Dice que también él era un hombre guiado por el Espíritu Santo, porque dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Interesante. Si era guiado por el Espíritu Santo, imagina, hermanos, usted sabe que esta experiencia no lo vivían todos. Generalmente recordemos en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente venía sobre los hombres que eran llamados para servicios especiales, ¿no? Como Sansón, David, un, un sumo sacerdote, ¿no es cierto? Ellos nomás tenían ese privilegio. Pero en esta ocasión la palabra del Señor nos muestra, antes de la llegada del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, se nota que el Espíritu Santo le gusta reposar en personas como Simeón. Pero ¿cuál es la característica de Simeón? La característica de Simeón es que le gustaba a él ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo demostraba? Muchos dicen posiblemente que eh, este Simeón vivía, ¿no? Muy de cerca con Dios, muy de cerca. O sea, la búsqueda que él tenía no era una búsqueda superficial, no era una búsqueda temporal, no era sino una búsqueda con una entrega de todo corazón. También era una búsqueda permanente. Y creo que en este tiempo eso es lo que nos falta, tener una búsqueda
permanente, una búsqueda profunda. ¿Por qué? Porque los que quieren desear buscar a Dios, los que quieren ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, creo que creo que todas esas personas necesitan tener esa actitud, ese corazón. Interesante. Se nota que este Simeón era muy querido y cercano de Dios, como lo fue su antepasado Abraham. Abraham fue llamado el amigo de Dios. El amigo de Dios, increíble. Yo recuerdo un verso de la palabra hace tiempo. Yo sentía un abandono de parte de Dios porque tal vez estaba pasando un momento muy difícil. Ustedes saben, cuando estamos pasando un momento muy difícil, sentimos que Dios nos ha abandonado, ¿no es cierto? Sentimos que Él no está con nosotros. Pero aquí Dios dijo unas palabras que me hizo pensar y dice así, Isaías 41, verso 9. Porque te tomé de los confines de la 41, 9 y 10. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra lejana, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras me recordaron que para Dios soy importante, para Dios realmente estoy ahí presente. Entonces, me imagino que este Simeón estuvo mucho más que ellos. Y yo con estas palabras me siento muy de cerca y estoy muy comprometido de poder decir, Señor, no me voy a apartar de ti. ¿Por qué? Aunque esté débil, que mi corazón siempre esté inclinado a volverme a ti, porque quiero ser guiado, porque creo que lo mejor que una persona que ha conocido a Jesús y su gracia, todo ello, lo que puede experimentar es su guía, porque su guía es segura, su guía es confiable, su guía es eterna. Todo eso hace que uno pueda inclinarse a él. Y creo que este Simeón, y como dice también en Isaías 41, nos ayuda a que nosotros podamos aferrarnos a él. Creo que eso vivía, ¿no? Ahora, notemos algo, Simeón, como un hombre guiado por el Espíritu Santo de Dios, noto dos cosas que él tiene cuidado. Uno, de recibir las promesas de Dios, porque noten que él es una persona que escudriñaba la palabra del Señor y buscaba las promesas de Dios. Y el otro es el ser guiado al encuentro con el templo del Mesías. Interesante eso. Volvamos un poquito más a Lucas 2. El verso, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Cuándo, cuándo uno puede estar, o qué quiere decir esto? Que Simeón era guiado por el Espíritu Santo. Entonces esto, cuando alguien es guiado, entonces el Espíritu está sobre él, está ahí. Y les decía, ¿no es cierto?, que él, este Simeón, era un hombre guiado por el Señor. ¿Y cómo notamos esto? El verso 26 nos revela eso y le dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¡Wow! Sabes que para mí esta palabra sonó muy hermosamente, porque es una promesa que está recibiendo este hombre de tener ese encuentro con Jesús. Y no un encuentro allá en el tercer cielo. Sé que cada uno de nosotros que morimos en fe en Cristo Jesús nos vamos a encontrar allá, pero esta vez Simeón iba a encontrarse, hermanos, con Cristo en vida, con el Mesías hecho carne. Creo que ese es el anhelo que necesitamos trabajar, buscar en este tiempo, antes de encontrarnos en el arrebatamiento, aunque este tiempo está siendo bombardeado con esto de que Jesús viene ya, ya, y estoy muy de acuerdo, si está viniendo el amén, pero creo que la motivación de nuestra vida no tiene que ser encontrarnos solamente en el medio cielo, sino es encontrarnos hoy, no mañana, hoy, y tener esa promesa que tuvo Él de ver a Jesús. Una de las cosas creo que y el milagro más grande de la persona, ¿saben qué es, queridos hermanos? Que tenga ese encuentro
revelado del Hijo de Dios, Jesucristo, con el corazón del hombre pecador. Qué lindo es ver a aquel que ha tenido ese encuentro, porque noto que toda persona que se ha encontrado con Él, su vida ya no es la misma. Entonces esto nos hace ver a nosotros cómo está nuestra vida. Nuestra vida realmente está cambiando, está siendo impactado, tiene promesas. Yo noto, toda persona que tiene una buena relación con Dios, tiene una buena guía de Dios. Y dentro de esa guía está lleno de promesas. Y toda persona que es guiado vive de las promesas de Dios. Y el otro tuvo que ser guiado al encuentro, ¿no? En el templo con el Mesías, porque le dice bien claro, no verás la muerte antes que veas al ungido del Señor. Y dice el verso 27, y movido por el Espíritu vino al templo. No fue su idea, será ya, ahora. Puede ser que hoy en este tiempo está lo mismo, ¿no? Yo muchas veces me he metido en eso cuando a veces escucho o hay preguntas, hermano, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? ¿Cuándo va a ser esto? Y como que ya, ¿no? ¿Será este año o será mañana? Como que a veces podemos entrar en esa sensación de cuándo venir, cuándo, y estar ocupados en ello, en vez de estar ocupados de querer, de estar en una buena relación con Dios. Entonces, esto me hace pensar y me hace meditar de que yo, en vez de estar afanados de cuándo me voy a encontrar, esté afanado de qué Dios me guía hoy. Y note que este Simeón es guiado por eso, o sea, es movido. O sea, la guía de Dios es completa. La guía de Dios no es incompleta. La guía de Dios no es solamente temporal. La guía de Dios no solamente cuando te comportas bien, cuando te comportas mal. No, la guía de Dios es constante. Solo que cuando nosotros pecamos, cortamos como la luz eléctrica se corta. O como nosotros le decimos piola, un cordón se corta, ya no tiene esa misma relación, ¿no es cierto? Es así. Es lo que ocasiona el pecado. Pero Dios siempre en su corazón está esto de guiarnos, esto de poder llevar. Creo que algo que no vamos a poder sacar de sus cosas es que el Señor está tan interesado por nosotros que Él quiere profundizar, que Él quiere agarrar eternamente. Por eso su salvación y todo lo que nos hace son eternos, son eternos. Y eso es lo que está explicando. Ahora notemos, movido por el Espíritu, movido. Entonces, cuando fue al templo a encontrarse, no fue un encuentro de sí, no es un criterio humano, no es un discernimiento humano, no es una constancia humana, sino es una constancia divina, es un mover divino. Él es el que nos va a llevar a hacernos encontrar con Él. Él, toda persona que es guiada, toda persona que está muy, muy de cerca, en contacto con Él, no va a tener problemas de tener ese encuentro aún en ese día del arrebatamiento. No, queridos hermanos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que nosotros nos aferremos en esa relación cercana con Dios. Ay, tanto para hablar por esto, y me impresiona. Es que, ¿sabe qué, hermano? Yo digo esta situación. A veces muchos podemos estar tan preocupados cuando viene Jesús y no estar preocupados. ¿Cómo estamos con Jesús hoy? Si estamos muy preparados. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está guiándonos el Espíritu Santo de Dios? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Creo que a veces estamos muy lejos de ello. Quiero animarle a usted, querido hermano, que no vivamos en ello. Hacemos. Otra característica que este Simón tiene como un hombre que amaba es buscar a Dios, es Simeón es un hombre que recibió una promesa, ¿no es cierto? Dice, no verás la muerte antes que veas el ungido del Señor. Ahora, uno preguntará, ¿cómo será que estaría en mucha oración? Yo pienso que sí estaba en mucha oración, pero no olvidemos que cuando alguien busca a Dios para recibir una promesa, tienen dos elementos muy importantes. Uno es la oración, ¿sí? La oración nos ayuda a poder expresar todo, todo de nuestro corazón. Por eso mismo quiero agregar y evidenciar con un verso que dice Pablo, y hay muchos de esos, pero esta es la que me viene muy pronto y está en Filipenses, capítulo 4,
versos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con la acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está. Qué hermoso. Qué importante es orar, ¿no? Qué importante es descargar todos nuestros afanes, nuestras ansiedades a través a través de la petición y a través de la oración, ¿no? Con todo ruego y con acción de gracias. Qué hermoso, porque hay una promesa que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos. Creo que Simeón ha vivido y experimentado ante que no conocía Filipenses 4, 6 y 7. Y otro aspecto también dice que posiblemente, ¿no? Este Simeón estudiaba las escrituras constantemente, buscando las profecías de la llegada de ese Mesías. Qué lindo. Y Primera de Pedro capítulo 1:10 nos muestra que muchos de los que buscaban a Dios estaban bien metidos en la palabra. Creo que a veces podemos enfatizar la oración, pero olvidarnos del estudio de la palabra del Señor, el escudriñar de la palabra del Señor. Otros podemos meternos en tanta teología de poder encontrar, el cual no es malo, es bueno, pero olvidarnos de buscar a Dios a través de la oración. Pero dice, mire lo que dicen, queridos hermanos, capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 1, 9, 10 y 11 más, ¿ya? Dice, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Ah, exactamente. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Interesante. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Inquirieron diligentemente, indagaron de esta salvación. Wow. Yo veo que este Simeón se pasaba tiempos orando, pero también pasaba tiempos indagando las escrituras. ¿Para qué? Para que las promesas de Dios se hagan vida en nosotros. Queridos hermanos, necesitamos este tiempo mucho, porque los tiempos son difíciles. Pero esto nos muestra, ¿no? Simeón no solamente le gustaba orar, escudriñar porque quería ser el mejor teólogo o quería ser cosas, sino una de las cosas que yo veo es que él quería vivir muy de cerca con Dios. Él quería, me imagino, experimentar la salvación en su vida. Y creo que ese anhelo necesitamos y las promesas de Dios nos van a ayudar a encontrar ellos. Y otra cosa, características en este punto. Queridos hermanos, Simeón, al vivir tan cerca de Dios, se volvió tan especial. Ustedes saben bien y la palabra nos muestra, toda persona que busca a Dios se vuelve especial. Especial, hermanos, muy especiales. ¿Saben por qué? Porque es un privilegio buscar. Y hay un salmo, el Salmo 65 muestra y nos enseña de esta manera. Ay, Dios, este es uno de mis salmos muy preferidos que cuando quiero de Dios, le digo, por favor, Señor. Por favor, Dios, haz que esta palabra se haga vida en mí. Ese es mi anhelo, es mi oración. Dice, queridos hermanos, así, Salmo 65, verso 1 al 4 y 5. Lea. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecerán contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Escuchen este verso 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza en todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Y sucesivamente va diciendo muchas cosas, pero lo que quiero resaltar, qué feliz, qué privilegio cuando Dios te permite que tú y yo podamos vivir delante de sus atrios, podamos habitar en sus atrios.
Dice que vamos a ser saciados del bien de su casa, de su santo templo. Queridos hermanos, esas son las promesas. Pablo en el capítulo 1, verso 3 nos dice que Dios, demos alabanza a aquel Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¡Wow! Yo noto que los creyentes somos bien privilegiados y bendecidos. Pero cuando nosotros también ponemos ese empeño voluntuoso, ese empeño comprometido, ese empeño ferviente para buscarle. Y Él muestra sus promesas y Él nos sacia de bien de su casa. Quiero animarle a que usted sea un buscador de Dios. Quiero invitar a que usted busque a través de la oración, busque a través de la palabra, para que usted pueda experimentar. Y por último, Simeón era un hombre que vio y tuvo en sus brazos al Mesías. Queridos hermanos, para mí este es un resultado muy lindo. Toda persona que realmente pone ese empeño de buscar a Dios, ¿qué va a tener? Lo va a ver, va a experimentar su misma presencia de Dios. Este Simeón, antes de morir, vio, y no solamente vio, sino lo tocó, lo tuvo en sus brazos. Ese tocar los brazos en sus es, ese es, ¿cómo puedo decir? Me emociona mucho, perdónenme. Es ese momento de abrazar con todo cariño, como cuando usted no ve, cuando quiere a los niños, a un bebé recién nacido, lo levanta con tanta ternura y lo abraza. Si es suyo, todavía lo besa, ¿no es cierto? Ese, ese es el resultado de aquel que busca con Dios. Se rinde ante tan grande amor de ese Salvador que un día supo mostrarnos de antemano ese amor. Creo que algo que no estamos experimentando es ese amor vivo, ese amor presente, ese amor que realmente transforma, cambia nuestras vidas. ¿Por qué digo eso que no estamos experimentando? Porque veo una insensibilidad, una frialdad, muchas veces un desinterés, una falta de compromiso con las cosas del Señor, con la relación con el Señor, con el servicio en la casa del Señor, con ese buscar del buen ejemplo como un buen representante y embajador de Cristo en todos los lugares y en todo ámbito. Entonces, creo que necesitamos este tiempo realmente volvernos a Dios, queridos hermanos. Puedo decirle lo siguiente: cuanto más cerca vivamos con Dios, más conocido y especial seremos para Dios. Cuanto más cerca vivamos con Dios, nuestra vida tendrá una vigorosa dedicación a Dios. Queridos hermanos, creo que cada uno de nosotros necesitamos volvernos a ser buscadores de Dios como este Simeón. Quiero animarle en este momento y quiero cerrar en este momento con una oración. Gracias, Padre. Gracias, Hijo de Dios. Quiero rogarle, Señor, que usted nos ayude a ser buscadores de Dios. Por favor, papi. A veces, Señor, somos soñadores, queremos ser tantas cosas, pero no nos comprometemos y no trabajamos. Ayúdanos a ser como este Simeón, Señor. Ayúdanos realmente, Dios, a ser hombres que busquen de ti, se entreguen de pleno a ti, Señor, y vivan eso. Por favor. Y podamos abrazar como este Simeón en nuestro corazón, en los brazos de nuestro corazón, y realmente vivir y anhelar. Gracias, Dios, en nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Dios los bendiga mucho. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.